Bienvenido, estimados hermanos. Una vez más, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy queremos reflexionar con cada uno de ustedes un tema muy importante sobre la Sagrada Escritura. ¿Cómo es que hoy tenemos una Biblia completa en nuestras manos? Completa me refiero, completa. Porque a veces no sabemos, la mayoría quizás no sabe cómo es que realmente hoy podemos decir, esta es la Sagrada Escritura, porque la hemos comprado. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de tener un estudio un poco más profundo, más avanzado, para salir de dudas, para aprender a amar más la Sagrada Escritura y amar más hacia Jesucristo. De hecho, a quien le debemos esta gran obra es un hombre llamado San Jerónimo de Estridón. Este hombre, hoy un gran santo, gran doctor de la iglesia, un hombre profesional también en sus estudios, le dieron una tarea. Él, como secretario del Papa Dámaso I, allá por el año 382 más o menos, fue el encargado de ingresarle a la Biblia los escritos sagrados que la iglesia determinó que iban a componer la Sagrada Escritura. Sucede que la Biblia, hasta ese tiempo, estimados hermanos, solamente estaba escrita con los libros hebreos, escrito en hebreo, el idioma, el lenguaje de aquel tiempo, y en arameo, ¿verdad? Que fue la lengua en la que habló nuestro Señor Jesucristo. Pero imaginémonos que esos idiomas muy antiguos, pero también muy desfasados en la lengua moderna, en la lengua común, ¿verdad? De todo mundo. Entonces el Papa le delega a San Jerónimo que los traduzca a la lengua latín, el latín, que es la lengua oficial de la iglesia. Esa lengua es antigua, hermanos, pero es una lengua más desarrollada, más profesional, más intelectual que el hebreo y el arameo. Entonces San Jerónimo nació en Estridón, así se llama ese lugar, allá en Dalmacia. Algunos aducen de que Dalmacia está cerca allí de Croacia. Fue un hombre que su familia tenía un poco comodidad económica, lo mandan a estudiar a Roma y allí es bautizado. Allí es bautizado en Roma. Su nacimiento fue por el año más o menos el año 340. Imaginémonos 340 al año 382, al que la mayoría de estudiosos aducen que fue cuando se terminó de traducirla del arameo, del hebreo y del griego al idioma latín. Ya tenía aproximadamente entonces unos 42 a 45 años. Era un hombre estudiado, un hombre que sabía, imagínense, el hebreo, el griego y el arameo. Y para que la tradujera al latín, estamos diciendo que no es un hombre cualquiera. Estimados hermanos, muchas personas esto lo desconocen. Muchos católicos también lo desconocen. No digamos los hermanos separados, ¿verdad? Porque para ellos les han dicho, esta es la Biblia y punto. Sucede que es bien complicado hablar de eso. El tiempo apremia, ¿verdad? Pero dicen los hermanos separados, no, es que para nosotros la Biblia católica está adulterada porque le han aumentado libros. Porque recuerde que nuestra Biblia tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 66. Pero, gracias a quién tienen Biblia ellos. ¿No cree usted que Martín Lutero la había traducido ya al alemán? Porque él era alemán. ¿En qué año existió Martín Lutero? 1515, pongámosle. Porque el año 1517, 1521, él tiene su rebelión y se va de la iglesia.
1517, pongamos. ¿Y en qué año les dije yo que sucedió esto? 382, el siglo cuarto, más o menos, ¿verdad? Siglo cuarto. Y la rebelión de Lutero fue en el siglo XV. Más o menos por ahí el siglo XV, 1500. Vale, entonces, 1516. Démonos cuenta cómo es que la Iglesia Católica ha sido como una madre interesada en poner la Biblia en nuestras manos. Aquí entendamos el por qué dice el hermano separado que los católicos no podíamos leer la Biblia porque era prohibido. Claro, fácil de entender. ¿Cómo íbamos a leer la Biblia nosotros que antes apenas podemos leer? Y leer es un español que no es el propio español, ¿verdad? No que macheteado como le llamamos nosotros. Vulgar. Vulgar viene de un lenguaje natural, no viene de una palabra mala. Como a veces pensamos que la palabra vulgar, no. ¿Por qué? Para explicarle un poco esto, la Biblia, que ya en el 382, San Jerónimo se la presenta al Papa San Dámaso, se le llama a esa Biblia la Vulgata Latina, ¿vea? Vulgata, porque viene la palabra vulgo, vulgar, y quiere decir una Biblia para el pueblo. Vulgo viene de la palabra pueblo, si se traduce. Y el pueblo que en ese tiempo podía un poco más el latín. Usted sabe que el Vaticano está en Italia y la lengua pura de la iglesia no es ni el italiano, no, ni el alemán, ni porque en ese tiempo o no sabemos de qué país era San Dámaso, ¿verdad? Estuvo Benedicto XVI, era alemán y no estaba escrita en alemán, sino que la propia Biblia, la primitiva, la del año 382, estaba escrita en latín, traducida del hebreo, arameo y del griego. Entonces este gran hombre que el día 30 de septiembre de todos los años, la iglesia todos los septiembre nos invita a reflexionar más en la Sagrada Escritura, a profundizar más, aprender un poquito más. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Por eso nosotros debemos de aprender a que la Biblia hay que amarla, hay que venerarla. No hay que tenerla allí tirada en la cama, tirada en un sofá, tirada en la mesa ahí para que los niños la ensucien, la molesten, la tiren. No, un lugar especial, ¿verdad? Si es posible una mesita, ahí, ¿verdad? Bien cuidada. Pues si no quiere abrirla en algún evangelio o entre los evangelios y el Antiguo Testamento, la puede tener ahí, un ramito de flores si es posible. Algunos acostumbran hasta una velita encendida, una pequeña imagen por ahí, qué sé yo, ¿verdad? Pero que sea un lugar especial, un lugar donde se vea como una insignia de que nosotros somos cristianos católicos y que si ignoramos la Sagrada Escritura no es echarle las culpas a la iglesia, al Papa, no, si son ellos los que nos están invitando y llamándonos a nosotros a que la leamos. Por ejemplo, que aprendamos un curso de Biblia, aunque sea el curso más básico. ¿Por qué 73 libros? ¿Por qué 5 libros se le llaman Pentateuco de la ley o el Torá? ¿Por qué hay libros históricos? Aproximadamente 16 libros históricos. Que hay profetas menores y hay profetas mayores. Que hay libros sapiensales, libros didácticos, poéticos. Y lo que les decía el de hoy, el Antiguo Testamento sí lo aceptaban muchas sectas protestantes, porque decía están escrito en hebreo, menos los 7 libros deuterocanónicos que la Iglesia Católica le ha aumentado, dicen ellos, porque estaban escritos en griego. Sin embargo, no creo que yo no lo sepan, lo que pasa es que es por criticar, por dividirse y separarse, que es el espíritu de Satanás el que hace todo eso, ¿verdad? Pero sucede que todos los libros
del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. ¿Cómo la ve de ahí? Y si no aceptan los 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que se aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento que son escritos o fueron escritos en griego? ¿Para que no tiene lógica? Por eso nosotros tenemos que aprender más, estudiar más a profundidad esto que le estamos mencionando, ¿verdad? Le estamos mencionando que la iglesia nos invita, que la iglesia nos recuerda, que la iglesia siempre está diciéndonos: estudia, reflexiona, medita, aprende, prepárate. La iglesia nos dice eso, hermano. Si nosotros no lo hacemos, no le echemos en cara a nuestra madre, la iglesia. ¿Quién es San Jerónimo? El nombre natural de él dice que es Hierónimo. Hierónimo. ¿Dónde nació? En Dalmacia, cerca de Croacia, ¿verdad? Eusebio Hierónimo. Nosotros lo conocemos solo San Jerónimo, ¿verdad? Porque es el nombre más reconocido. Pero Hierónimo era un doctor de la iglesia y fue elegido por el Papa como su secretario, como su consejero más cercano, por su profesionalidad de estudio. Escuche lo que él podía. Sabía gramática, retórica, era filósofo, era dialéctico. Todos esos estudios lo había aprendido. Era profesional, era un hombre estudiado. El Papa no iba a poner a un campesino, no es que quiera desmeritar a los campesinos, ¿verdad? Sino en su pobreza intelectual y académica. Tiene que poner un hombre profesional. ¿Cómo me iba a poner a mí que yo no puedo pero ni inglés, que es el idioma segundo que más se utiliza acá en nuestra zona? Y que el hombre podía arameo, hebreo, griego y el latín. Imagínense. Estimados hermanos, por este gran hombre, por este gran santo, la Iglesia Católica y el mundo, aunque les doy a los hermanos separados, tenemos Biblia. Ellos también tienen Biblia. Muchos de ellos utilizan la Biblia católica, dicen ellos, de estudio, porque es más clara. Sí, es más clara. Especialmente estas Biblias más sencillas, la latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia Dios habla hoy. Son Biblias, la Biblia del peregrino, la de nuestro pueblo, tienen un lenguaje igual como yo hablo, como usted habla. Más sencillo, más simple. Y la Biblia que utiliza el hermano separado, la Reina Valera, habla el español de España, no nuestro español. Así mismo como habla también la Biblia nuestra, la Jerusalén, la Nacarcolunga, no digamos la Vulgata, ¿verdad? Que habla en qué idioma, en latín. Estimados hermanos, que no te engañe la gente. Hay gente que no sabe de la Biblia y solamente se aprende lo que le dice el pastor y eso utiliza para tirar el católico, para dar el católico. No, nuestra Biblia está completa. Gracias a nosotros los católicos, gracias a San Jerónimo, gracias al Papa San Dámaso I, el mundo hoy tiene Sagrada Escritura. Que ellos no quieran aceptar los 7 libros deuterocanónicos, ese ya no es su problema ni el mío. Pero esa es la Biblia completa que desde el año 382 hasta estas alturas la iglesia, el mundo reconoce que es la verdad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Leamos más la Sagrada Escritura, comprometámonos en ella, saboreémosla, devorémosla, ¿verdad? Saquémosle el jugo, saquémosle aquel contenido que más nos llame la atención. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te saludó una vez más. Bendiciones para todos.